Aquella mañana en que Perpetua Mondragón llegó caminando por el bordo de piedra que dividía el ejido, el mezquite prieto del resto del mundo, nadie la esperaba y nadie la conocía. Y eso era exactamente lo que ella necesitaba. Traía los guaraches rotos, un rebozo negro que olía todavía a la casa de la que había huido y una rabia tan honda que ya ni ardía, ya solo pesaba. El sol de las 10 de la mañana caía vertical sobre el lomerío pedregoso de esa esquina olvidada del norte de Michoacán, donde los huizaches crecen torcidos por el viento y la tierra tiene ese color rojizo de herrumbre que uno solo ve en los lugares donde la gente se ha ido poco a poco, dejando atrás lo que no pudo cargar. Perpetua no miró hacia atrás ni una sola vez mientras caminaba por ese bordo angosto, porque mirar hacia atrás era un lujo que ya no se podía permitir. Era un gesto que le costaba demasiado caro cada vez que lo hacía, y su cuerpo había aprendido antes que su cabeza que la única dirección posible era hacia adelante, aunque adelante no hubiera nada visible todavía. Los pies le ardían dentro de los guaraches descosidos. La planta derecha le sangraba por una ampolla reventada que había ignorado desde el día anterior, y el rebozo negro le apretaba los hombros con ese calor húmedo y pegajoso del temporal que en esa región llegaba cargado de olor a tierra mojada y a pasto recién cortado por la lluvia. Pero Perpetua caminaba con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el portón de madera carcomida que se veía al fondo del camino como una promesa incierta, como esas cosas que uno ve en el horizonte y no sabe si son reales o si son espejismo del agotamiento y la desesperación. Elegido. El mezquite prieto llevaba años en ese estado de abandono pausado, que no es ruina completa, sino algo más triste todavía. Ese estado intermedio donde las cosas no han caído del todo, pero tampoco tienen fuerzas para mantenerse en pie, donde los techos se pandean pero no ceden, donde las puertas cuelgan de un solo gozne pero siguen cerrando a medias, donde los corrales conservan su forma, pero las piedras de los muros se han ido cayendo de una en una, hasta dejar huecos por donde se cuela el viento con un silbido delgado y persistente que de noche suena a queja. Había en ese ejido 5 casas habitadas de las 17 que alguna vez tuvieron lumbre en el fogón y voces en el patio, y las otras 12 eran esqueletos de adobe que el sol y la lluvia y el tiempo habían ido redondeando hasta volverlos casi parte del paisaje, casi cerros pequeños de tierra apelmazada que la vegetación iba reclamando con esa paciencia infinita que tiene la naturaleza para recuperar lo que el hombre deja. Los mezquites le daban nombre al ejido y también le daban sombra en las tardes. Esos árboles retorcidos y generosos que crecen sin que nadie los cuide y que aguantan las sequías y los nortes y los veranos de 40 grados sin perder esa actitud de cosa permanente, de presencia que estuvo antes que todos y que seguirá después de todos. Fue al pasar junto al primer corral de piedra suelta, el que quedaba a mano derecha entrando por el portón, que Perpetua escuchó el sonido. Era un sonido bajo y discontinuo, algo entre gemido y resoplido. El tipo de sonido que producen los animales cuando el dolor ya los tiene más allá del miedo y solo les queda esa comunicación última y desesperada con el aire que los rodea. Perpetua se detuvo, no porque tuviera intención de detenerse, no porque hubiera decidido nada, sino porque sus pies se pararon solos con esa autonomía que a veces tienen el cuerpo y los instintos cuando la cabeza está demasiado ocupada en sobrevivir para tomar decisiones conscientes. Asomó la cabeza por encima del muro del corral y lo vio. Un becerro de no más de 3 meses, pinto de negro y blanco, tirado de costado sobre la tierra seca con las patas estiradas en un ángulo que no era natural.
con los ojos entreabiertos y la barriga hinchada como tambor, temblando con esa clase de estremecimiento profundo y continuo que uno reconoce aunque nunca lo haya visto antes, porque es el temblor de algo que está negociando con la muerte los últimos minutos de su presencia en el mundo. La lengua del becerro asomaba entre los dientes con un color que no era el rosa sano de los animales vivos, sino algo más pálido, algo más cercano al gris, y sus hollares se abrían y cerraban con un esfuerzo visible, como si cada bocanada de aire fuera una victoria pequeña y agotadora que costaba más de lo que valía. Perpetua no sabía nada de ganado. Había crecido en un pueblo donde la gente tenía, cuando mucho, un par de gallinas y una cabra vieja, y su experiencia con animales grandes se limitaba a haberlos visto pasar por la calle en los días de feria. Pero algo en ese becerro tirado, algo en esa lucha silenciosa y sin testigos, le pegó en un lugar muy adentro donde ella guardaba cosas que ya no quería sentir. Se le vino encima sin aviso la imagen de sí misma, 3 noches atrás, tirada también, no en tierra, sino en el piso de cemento frío de una cocina que había creído suya, con la mejilla aplastada contra las baldosas y los ojos abiertos, mirando hacia la nada, mientras escuchaba pasos alejarse y una puerta cerrarse y un motor encenderse y el silencio definitivo de ser dejada. Ese recuerdo le apretó la garganta como mano de hombre, pero Perpetua lo tragó, como había aprendido a tragar todas las cosas que dolían demasiado para llorarlas, y brincó el muro del corral con más agilidad de la que sus pies sangrantes debían haberle permitido, y se arrodilló en la tierra seca junto al becerro, sin importarle que el suelo le raspara las rodillas, ni que el olor a animal enfermo fuera intenso y agrio y difícil de respirar. Antes de que esta historia siga adelante, necesito pedirte algo de corazón. Si llegaste hasta aquí es porque algo en esta voz te está acompañando, y eso me importa más que cualquier otra cosa. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, y regálame un like ahora que tienes el alma abierta. No es un trámite, es una manera de decirme que quieres seguir escuchando, que estas historias del campo mexicano te dicen algo que otras voces no te dicen. Cada like es una mano extendida, y yo las recibo todas. Ahora sí, sigamos, porque lo que viene es lo que explica todo. Para entender cómo llegó Perpetua Mondragón a ese corral del fin del mundo, hay que regresar muchos años atrás. Hay que meterse en el interior húmedo y ruidoso de Cuitzeo de la Laguna, ese pueblo del norte de Michoacán que se asienta a la orilla del lago más antiguo del estado, ese espejo de agua salobre y quieta que en las mañanas de niebla parece un sueño y en las tardes de viento levanta olas pequeñas que golpean los muros de cal de las casas más cercanas a la orilla con un sonido de paciencia infinita. Cuitzeo era un pueblo de artesanos y pescadores y de una iglesia del siglo XVI que dominaba la plaza con esa arrogancia tranquila de las cosas que han visto pasar demasiado y ya no se asombran de nada. Y en ese pueblo nació Perpetua Mondragón un 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves, lo cual su abuela Refugio consideró siempre una señal del cielo de que esa niña estaba destinada a cargar cosas frías y pesadas con una sonrisa en la cara, profecía que con el tiempo resultó ser de una exactitud brutal. La familia Mondragón no era pobre en el sentido de no tener nada. Era pobre en el sentido más complicado y más difícil de explicar. El sentido de tener lo justo para que la decencia no se diera del todo, pero no lo suficiente para que la dignidad no tuviera que doblarse de vez en cuando. El padre de Perpetua, Cándido Mondragón,
Era albañil de obra y tejedor de tule en los tiempos muertos, un hombre de manos enormes y espalda ancha que olía a mezcla de cemento y a tabaco negro, y que tenía la costumbre de silbar mientras trabajaba y de guardar silencio absoluto en la mesa, como si las palabras fueran un gasto que había que racionar igual que el dinero. Cándido no era un hombre malo. Eso era lo que Perpetua repetía para sí misma cada vez que intentaba ordenar sus recuerdos de infancia. No era un hombre malo, pero tampoco era un hombre presente. Y esa ausencia, que no era ausencia física, sino ausencia de algo más difícil de nombrar. Esa ausencia de calidez y de contacto y de las palabras sencillas que los hijos necesitan escuchar para saber que existen y que importan. Esa ausencia había dejado en Perpetua una hambre particular que ella no supo nombrar, sino hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde para llenarla de manera sana. La madre, Domitila, era otro mundo completamente. Domitila Mondragón era una mujer de movimiento perpetuo, de manos siempre ocupadas, de boca siempre abierta en conversación o en canción o en oración, dependiendo de la hora del día y del estado de su ánimo, que variaba con la rapidez del tiempo michoacano, soleado en la mañana y tormentoso en la tarde y estrellado en la noche, todo en el mismo día. Domitila hacía el nixtamal antes del amanecer, cuando el cielo todavía era una cosa oscura y sin forma, y el olor del maíz cocido con cal se metía por todas las grietas de la casa y se pegaba a las paredes y a la ropa y al sueño de los que todavía dormían. Y ese olor específico e inconfundible, fue para Perpetua durante toda su vida adulta el olor de la seguridad, el olor de estar contenida, el olor de un mundo donde todavía había alguien despierto antes que tú para garantizar que el día iba a empezar con algo caliente y con algo cierto. Domitila le enseñó a Perpetua a tortear a los 7 años, a remendar a los 9, a leer las nubes para saber si la lluvia iba a ser de las buenas o de las peligrosas a los 11, y a los 12 le dijo algo que Perpetua nunca olvidó, aunque tardó 20 años en entenderlo del todo. Le dijo, mientras le trenzaba el cabello negro y grueso, con movimientos de dedos expertos y rítmicos, que una mujer que sabe trabajar nunca está completamente perdida, que el trabajo es la única cosa que nadie te puede quitar mientras te queden las manos y las ganas. Perpetua fue buena estudiante en la primaria del pueblo y mediocre en la secundaria, no por falta de inteligencia, sino por exceso de distracciones, que en su caso tomaron la forma de una conciencia social precoz que la llevaba a invertir más energía en defender a las compañeras que lloraban solas en los recreos que en aprender las capitales de los estados o las fórmulas de la química. Tenía esa clase de carácter que algunos llaman terco y otros llaman valiente, dependiendo del resultado. Y desde pequeña desarrolló una intolerancia casi física a la injusticia que se le manifestaba como un calor en el pecho y un apretón en los puños y una necesidad urgente de hacer algo, lo que fuera, con tal de que la cosa injusta se detuviera o al menos cambiara de dirección. Esa misma intolerancia fue la que la metió en el único pleito serio de su infancia, cuando tenía 13 años y le puso el codo en la cara a Fortino Barajas, el hijo del carnicero, porque Fortino había estado jalando el rebozo de doña Amparo, la señora que vendía tamales en la esquina de la plaza para quitarle la charola sin pagar, y Perpetua lo vio desde el otro lado de la calle y cruzó sin pensar y actuó sin calcular, y después tuvo que correr 6 cuadras para que Fortino no le devolviera el golpe con el doble de fuerza. Ese episodio le ganó la admiración permanente de doña Amparo, quien desde entonces le regalaba un tamal de rajas cada vez que pasaba, y el apodo de la Brava, que el pueblo le puso con esa mezcla de respeto y burla con que los pueblos chicos bautizan a sus personajes.
La bravura de Perpetua, sin embargo, tenía sus límites, y esos límites empezaron a hacerse visibles cuando cumplió 17 años y conoció a Evaristo Fuentes en una Jamaica de la iglesia del pueblo. Evaristo era 8 años mayor que ella, originario de Zamora, con trabajo fijo en una distribuidora de abarrotes y una manera de hablar que Perpetua confundió entonces con seguridad y que solo años después reconoció como lo que realmente era: la manera de hablar de alguien que siempre tiene razón, porque nunca admite estar equivocado. Evaristo era atractivo en el sentido convencional del término: cabello peinado con fijador, camisa planchada, zapatos con brillo, manos sin callos porque su trabajo era de oficina y no de campo, y tenía esa capacidad particular de algunos hombres para hacer sentir a una mujer joven que ella es la cosa más importante del universo en el momento en que la están mirando, capacidad que es uno de los disfraces más eficaces y más peligrosos que existe, porque se parece mucho al amor y no lo es en absoluto. Perpetua cayó. Cayó con toda la fuerza de sus 17 años hambrientos de ser vista y de sus 13 años de hambre de un afecto que su padre nunca le dio y de sus ganas enormes de creer que el mundo podía ser más generoso de lo que le había mostrado hasta entonces. El noviazgo duró 2 años, 2 años durante los cuales Evaristo fue sistemáticamente reemplazando las cosas que Perpetua era por las cosas que él quería que ella fuera, con esa lentitud y esa paciencia que tienen los procesos que no duelen mientras están pasando, porque cada cambio es tan pequeño que parece insignificante. Primero fue que dejara de juntarse tanto con sus amigas, porque los celos de Evaristo se disfrazaban de amor exclusivo, y ella lo tomó como halago. Después fue que no contestara tan directo a la gente, porque a Evaristo le incomodaba lo que llamaba su falta de delicadeza, y ella lo tomó como consejo bien intencionado. Después fue que no saliera sola al mercado, porque las calles eran peligrosas y él se preocupaba, y ella lo tomó como protección. Y para cuando se casaron, un sábado de noviembre, con misa en la iglesia del siglo XVI y arroz con pollo en el patio de la casa de los Mondragón, Perpetua ya era una versión recortada y suavizada de sí misma, que todavía se llamaba igual, pero que reconocía cada vez menos su propio reflejo en el agua del pileta del patio. Los primeros 3 años de matrimonio transcurrieron en Zamora, en una casa rentada de 2 cuartos con un baño pequeño y una cocina que olía a gas y a humedad de paredes mal ventiladas. Y Perpetua lo sobrevivió con la misma disciplina silenciosa con que su madre había sobrevivido sus propios años difíciles, haciendo el trabajo de la casa con minuciosidad de relojero, manteniendo la paz doméstica como si fuera una tarea de tiempo completo que requería toda su atención y toda su energía, y guardando en algún lugar muy adentro, en ese cajón interior donde uno mete las cosas que no puede soltar, pero tampoco puede mirar, la versión de sí misma que había sido antes, la brava, la que cruzaba calles sin calcular y ponía el codo donde hacía falta. Evaristo no era violento en el sentido que la gente entiende más fácilmente. No levantaba la mano, no gritaba en público, pero tenía una manera de hablar en privado que dejaba heridas que no sangran y que por eso duran más. Tenía la habilidad de decir las cosas exactas que hacen que una persona empiece a dudar de su propio juicio y de su propio valor, y lo hacía con una calma que era más devastadora que cualquier grito, porque la calma no da excusa para defenderse ni argumento para contradecir. Fue en el 4 año cuando Perpetua descubrió la traición. Y fue una traición de las que no dejan lugar a la interpretación ni a la duda, de las que son exactamente lo que parecen sin posibilidad de otra lectura. Llegó una tarde a la casa más temprano de lo habitual,
porque la señora para quien lavaba ropa los martes la había mandado de vuelta diciendo que el agua se había cortado, y al abrir la puerta con su llave, encontró lo que encontró. Y lo que encontró le cambió para siempre la arquitectura de lo que creía saber sobre su propia vida. No hubo escena grande ni confrontación dramática en ese momento, porque Perpetua se quedó paralizada en el umbral durante un tiempo que no supo medir, con la bolsa del mandado en la mano y los ojos procesando la información de manera tan lenta y tan torpe como cuando uno lee algo en un idioma que no conoce, descifrando letra por letra sin entender el conjunto. Después cerró la puerta, caminó hasta la esquina, se sentó en la banqueta y ahí, en esa banqueta de Zamora, con el ruido del tráfico a su alrededor y el sol de las 4 de la tarde pegándole en la nuca, algo que había estado doblado dentro de ella durante años, se enderezó de golpe con un crujido que solo ella escuchó, pero que fue real, fue físico, fue el sonido de la brava volviendo. No regresó a esa casa esa noche. No regresó a Cuitzeo porque su madre había muerto 2 años atrás de un infarto fulminante que no le dio tiempo de despedirse, y su padre había vendido la casa y se había ido a vivir con una hermana a Morelia, y no le había dado la dirección completa. Y sus amigas de la infancia eran ya personas lejanas a las que Evaristo había ido apartando de su vida con tanta delicadeza que cuando se dio cuenta ya no tenía manera natural de llamarles después de tanto tiempo. Perpetua tenía 31 años, un cambio de ropa, una fotografía de su madre en la cartera y exactamente 480 pesos que había ido ahorrando de a poco en el fondo de una lata de café que guardaba detrás de la cubeta de los traperos. Dinero que había reunido sin saber exactamente para qué, pero con la certeza oscura e instintiva de que algún día iba a necesitarlo. Tomó un camión hacia el norte esa misma noche, sin destino preciso, con la única brújula de alejarse todo lo posible de Zamora y de todo lo que Zamora representaba. En Zaguayo bajó porque el camión llegó a su terminal. En Zaguayo durmió en la terminal 2 noches en una silla de plástico naranja que le dejó la espalda molida. En Zaguayo, una señora que vendía gorditas en un puesto afuera de la terminal le dijo que en el ejido El Mezquite Prieto, allá por el rumbo de Churincio, estaban buscando gente que quisiera trabajar la tierra a medias, porque el ejidatario principal se había quedado solo y sus parcelas estaban abandonadas. Perpetua le preguntó cuánto quedaba de camino. La señora le dijo que 2 horas en camión de ruta y después un tramo a pie. Perpetua compró una gordita de frijoles con queso, se la comió de pie, recogió su bolsa y preguntó dónde tomaba el camión. Así llegó al ejido El Mezquite Prieto. Así llegó al corral de Piedra Suelta. Así llegó al becerro moribundo. Y así, sin saberlo todavía, llegó al umbral de la única historia que iba a importar en lo que le quedaba de vida. El hombre que apareció en el portón del corral 10 minutos después de que Perpetua se arrodillara junto al becerro, llegó sin hacer ruido, como llegan los hombres que están acostumbrados a moverse solos por espacios que solo ellos habitan, con esa economía de movimientos de quien no tiene público y no lo necesita. Era alto, no de manera exagerada, sino de la manera en que son altos los hombres del campo que han cargado cosas pesadas toda la vida y que esa carga les ha estirado la espalda y les ha puesto los hombros en un ángulo que habla de resistencia antes que de postura. Tenía la piel del color que tiene la tierra de esa región cuando ha estado expuesta al sol durante décadas, ese marrón profundo con tonos rojizos que no es bronceado, sino otra cosa más permanente, más estructural, el color de alguien que no distingue entre estar adentro y estar afuera, porque adentro y afuera son para él la misma cosa.
Las manos que se asomaban por las mangas de la camisa de manta eran manos de trabajador auténtico, con los nudillos engrosados y las palmas cuarteadas, y las uñas con tierra debajo que no salía con el jabón corriente, sino que requería el cepillo de raíces que colgaba junto a la pila del patio. El sombrero de palma que traía puesto tenía una forma que solo los sombreros muy usados adquieren, esa forma personal e intransferible que hace que el sombrero de un hombre de campo sea tan suyo como su voz o su manera de caminar. Se llamaba Eutimio Palafox y tenía 43 años, aunque los cargaba de una manera que hacía difícil precisar la edad, porque en su cara convivían elementos contradictorios: la dureza de alguien mayor y algo en los ojos, un fondo claro debajo de toda la seriedad, que sugería que en algún momento ese hombre había sabido reírse con ganas y que ese momento no era tan lejano como para haberse borrado del todo. Eutimio llevaba 4 años solo en el ejido El Mezquite Prieto, desde que su hermano Wenceslao se fue a Guadalajara a trabajar en la construcción y le dejó el encargo de cuidar las parcelas y los animales, con la promesa de mandar dinero, que llegó los primeros 6 meses y después fue haciéndose raro. Y después dejó de llegar. Y desde que la mujer con quien había compartido 11 años de vida, Rebeca, decidió una mañana de marzo que el ejido era demasiado poco para todo lo que ella necesitaba y se fue a Morelia con una prima sin dejar más rastro que la mitad del closet vacío y una carta de 4 líneas que Eutimio leyó 3 veces antes de doblarla y meterla en el cajón del buró donde todavía estaba, sin que él volviera a abrirlo. No había sido una mala historia la suya con Rebeca. No había sido una historia de maltrato ni de traición en el sentido dramático del término. Había sido algo más triste y más común. La historia de 2 personas que empezaron en el mismo camino y que con el tiempo descubrieron que sus pasos naturales iban en direcciones distintas y que ninguno de los dos tenía fuerzas para doblarse lo suficiente para ajustarse al paso del otro. Eutimio no le guardaba rencor. Le guardaba algo más difícil de cargar que el rencor. Le guardaba comprensión. Y la comprensión de una pérdida duele más que el enojo, porque no le da a uno nada con qué pelear. Antes de que Rebeca se fuera, antes incluso de que los problemas entre ellos tuvieran nombre, Eutimio había sido un ejidatario activo y respetado en la región, con 12 hectáreas de temporal sembradas de maíz y frijol, 4 vacas en producción, un toro semental y un par de borregos que Rebeca usaba para hacer queso los fines de semana. Había sido también, en los tiempos buenos, un hombre de trato fácil y presencia confiable en las reuniones del ejido, de esos que no hablan mucho, pero que cuando hablan la gente se calla, porque saben que lo que va a decir vale la pena escucharlo. Pero los 4 años de soledad y de trabajo sin compañía y de noches largas en una casa que fue construida para 2 y que seguía teniendo el tamaño de 2 aunque solo hubiera uno adentro, esos 4 años lo habían ido cerrando poco a poco hacia adentro, como se cierra una flor cuando el frío le llega de noche. No por voluntad propia, sino por instinto de conservación, para proteger lo poco de calor que le queda. Para cuando Perpetua llegó al ejido, Eutimio había dejado caer 3 de las 12 hectáreas. Había vendido las vacas por una emergencia de salud que tuvo el año anterior y que prefería no recordar. Y le quedaba solo el toro y un becerro que había nacido 2 semanas atrás de una vaca prestada que ya le habían devuelto a su dueño, dejándole al becerro sin madre y con una enterotoxemia que Eutimio había intentado tratar con lo poco que sabía y con los consejos del veterinario de Churincio al que había llamado por teléfono, porque ir al pueblo le costaba gasolina que no tenía. Eutimio Palafox había nacido en el propio ejido El Mezquite Prieto, en la misma casa de adobe de techo de teja donde todavía vivía,
casa que había sido de sus padres y que él había heredado por ser el hijo que se quedó cuando los demás se fueron. Sus padres, don Gumaro y doña Encarnación, habían sido personas de trabajo y pocas palabras, como suelen ser las personas que construyen cosas con sus propias manos en lugares donde nadie les va a regalar nada. Y le habían transmitido a Eutimio esa misma filosofía práctica y silenciosa que consiste en madrugar y trabajar y acostarse con la conciencia tranquila y no gastar energía en las cosas que no se pueden cambiar. Don Gumaro murió de un derrame cerebral cuando Eutimio tenía 38 años. En el potrero, arando, que era el lugar donde don Gumaro siempre había dicho que quería morirse si le tocaba escoger. Y ese deseo se cumplió con una exactitud que Eutimio encontró conmovedora y terrible a partes iguales. Doña Encarnación sobrevivió a su marido 3 años, pero lo sobrevivió de una manera que no era exactamente vivir, sentada en su silla de bejuco en el corredor de la casa, mirando el patio con unos ojos que veían cosas que ya no estaban ahí. Y cuando murió ella también, de un invierno que fue más frío de lo usual y de una tristeza que no tenía nombre médico, pero que Eutimio reconocía perfectamente. Él se quedó completamente solo en ese ejido y en esa casa y en esa vida, y tuvo que aprender a habitar la soledad, como se aprende cualquier cosa que no se eligió, a fuerza de repetición y de resignación y de encontrarle los bordes para no tropezar siempre con los mismos. Había en el pueblo de Churincio, que era el núcleo urbano más cercano al ejido, aunque llamarlo urbano era una exageración generosa, una mujer llamada Modesta Cienfuegos, que ejercía lo que en esa región llamaban el oficio de curandera, aunque ella prefería el término de conocedora de plantas. Una mujer de 70 y tantos años, con el cabello blanco trenzado y los ojos de un color indefinido que cambiaba con la luz, verde en las mañanas y café en las tardes, y casi amarillo cuando estaba enojada, que tenía fama de saber cosas que la medicina convencional no sabía y de decirlas sin que nadie se lo pidiera si consideraba que el que las necesitaba no iba a pedirlas por sí solo. Modesta había conocido a Eutimio desde que era niño y lo quería con esa clase de afecto severo que tienen las personas mayores que no confunden el cariño con la complacencia. Y en los 4 años de soledad de Eutimio había sido ella la única persona que lo visitaba con regularidad, llegando al ejido cada 2 o 3 semanas en la bicicleta desvencijada que era su único medio de transporte, con una bolsa de hierbas o un guisado tapado con un trapo limpio, sin anunciarse y sin pedir permiso, como si fuera su derecho natural entrar a esa casa y asegurarse de que el hombre que vivía en ella no se estuviera convirtiendo en piedra de tanto silencio. El cura del pueblo, el padre Eustaquio Brambila, era un hombre de 50 y pico, con cara de haber dormido poco desde hacía décadas, y con una manera de mirar a la gente que hacía sentir que estaba calculando el peso exacto de sus pecados en una balanza invisible. El padre Eustaquio no era malvado, pero tampoco era especialmente compasivo. Era más bien un administrador de la moral del pueblo, con la eficiencia un poco fría de alguien que considera que su trabajo es necesario, pero que hace tiempo dejó de disfrutarlo. Conocía bien a Eutimio Palafox, porque Eutimio había sido buen creyente en sus años con Rebeca, y había dejado de ir a misa con una regularidad que el padre Eustaquio interpretaba como señal de abandono espiritual, y que Eutimio interpretaba como consecuencia lógica de que los domingos eran los únicos días que tenía para reparar lo que se había roto durante la semana. Entre ellos existía una relación de respeto mutuo y de distancia cómoda que a ninguno de los dos le interesaba modificar.
y que sin embargo iba a verse alterada por la llegada de Perpetua de maneras que ninguno de los dos anticipaba. La vecina más cercana al ejido, el Mezquite Prieto, era Refugito Garduño, que no era exactamente del ejido, sino de una ranchería que quedaba a 2 kilómetros por el camino de herradura que salía por la parte trasera del portón. Una mujer de 60 años, con la lengua más rápida del municipio y el corazón más grande que su lengua, aunque este último dato tardaba tiempo en descubrirse porque lo primero que uno encontraba de Refugito era siempre la lengua, y pasaba un rato antes de llegar al corazón. Refugito sabía todo lo que pasaba en un radio de 5 kilómetros antes de que pasara del todo. Tenía una red de información que habría sido envidiable para cualquier servicio de inteligencia, construida sobre décadas de visitas, de préstamos de sal y azúcar, de ayudas en temporadas de siembra y de cosecha, de estar presente en partos y velorios y bodas y pleitos, y usaba esa información con una generosidad que no era del todo desinteresada, pero que tampoco era maliciosa, que era más bien la generosidad de alguien que cree genuinamente que el mundo funciona mejor cuando todos saben lo que está pasando. El tendero de Churincio se llamaba Abundio Neri, un hombre de 40 y tantos años, con bigote de morsa y mandil azul, que tenía la tienda más surtida del pueblo y que servía como punto de reunión natural de toda la región, porque ahí llegaban por igual los ejidatarios y los rancheros, y los que pasaban de camino, y los que buscaban a alguien, y los que huían de alguien. Y Abundio los atendía a todos con la misma ecuanimidad comercial y guardaba la información que recibía con la discreción selectiva de quien sabe que el chisme bien administrado es una forma de capital social. Y había también, sentado siempre en la misma banca del jardín de Churincio cuando el tiempo lo permitía, un hombre anciano que todos llamaban El Tacho, aunque su nombre completo era Anastasio Villanueva Leal, 84 años, ex ejidatario, ex albañil, ex carpintero, ex de muchas cosas y actual de ninguna, excepto de sabio de pueblo, que tenía la costumbre de no dar consejos a menos que se los pidieran 3 veces, porque decía que el que pide una vez está buscando compañía, el que pide 2 veces está buscando confirmación, y solo el que pide 3 veces está buscando de verdad saber la respuesta. Eutimio se quedó paralizado en el portón del corral cuando vio a esa mujer arrodillada junto a su becerro. No era que no hubiera visto personas extrañas en el ejido antes, aunque eran raras. Era algo más específico que eso. Era la imagen de alguien ajena y claramente exhausta, con los guaraches rotos y el rebozo sucio de polvo del camino y el cabello negro escapándosele de la trenza, arrodillada en la tierra de su corral, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí, con las manos puestas sobre el costado del becerro, con una ternura que no combinaba con la dureza evidente del resto de su postura. Eutimio tardó en hablar. Cuando habló, su voz sonó más seca de lo que pretendía, porque 4 años de pocas conversaciones le habían dado a su voz esa textura áspera de las cosas que no se usan con regularidad. Eutimio le dijo que qué hacía ahí, y su tono era de pregunta directa más que de hostilidad, aunque la diferencia desde afuera era difícil de apreciar. Perpetua alzó los ojos sin levantarse. Lo miró con esa mirada directa que era uno de los últimos restos de la brava que había sobrevivido todos estos años, y le dijo que el becerro estaba muy malo y que si no hacían algo rápido se iba a morir. Eutimio abrió la boca para decirle que él ya lo sabía, gracias, que era su animal y que ya había hablado con el veterinario, pero algo en la manera en que ella lo miró mientras decía eso, sin pedir permiso ni disculparse por estar donde no la habían invitado, le cerró las palabras antes de que salieran. Se quedó callado un momento.
Después dijo que sí, que lo sabía, que era enterotoxemia, que el veterinario le había dicho qué darle, pero que el medicamento había que conseguirlo en Churincio y que no tenía con qué ir hasta allá ese día. Perpetua le preguntó cuánto costaba. Eutimio la miró con la suspicacia natural de un hombre solo al que una desconocida le pregunta cuánto cuesta algo, y le preguntó a su vez quién era ella y qué andaba haciendo en el ejido. Perpetua se puso de pie, se sacudió la tierra de las rodillas con 2 palmadas secas y le dijo su nombre completo. Le dijo que venía de Cuitzeo por Sahuayo y que había escuchado que en este ejido buscaban gente para trabajar la tierra a medias. Eutimio la miró de pies a cabeza con la evaluación rápida y sin malicia de quien está acostumbrado a calcular el potencial de trabajo de las cosas por su aspecto, y lo que vio fue una mujer de 30 y tantos años, con cuerpo acostumbrado al trabajo a pesar del agotamiento visible, con manos que no eran manos de ciudad, con una manera de pararse que sugería que no se iba a caer fácilmente aunque la empujaran. Le preguntó si sabía algo de ganado. Perpetua dijo que no, casi nada. Le preguntó si sabía algo de siembra. Perpetua dijo que lo básico, que había crecido viendo a su madre sembrar el solar y que sabía distinguir el maíz sano del enfermo y que no le tenía miedo a la asada. Eutimio asintió despacio, como si estuviera registrando esa información en algún archivo interno, y dijo que que había que salvar primero al becerro, y que para eso necesitaban ir a Churincio antes de que cerrara la farmacia veterinaria. Fueron en la troca de Eutimio, una Chevrolet del 89 que funcionaba por pura voluntad mecánica y por los conocimientos de Eutimio en motores, con la carrocería color guinda deslavada y el asiento del copiloto reparado con cinta gris y el espejo retrovisor pegado con silicón porque el soporte original había cedido hacía años. Perpetua subió sin comentar nada del estado del vehículo, lo cual le pareció a Eutimio, aunque no lo dijo, una señal positiva de alguien acostumbrado a la realidad de las cosas antes que a su apariencia. El camino hasta Churincio eran 20 minutos de terracería con baches que hacían brincar la troca de manera que ponía a prueba los amortiguadores y la paciencia. Y durante esos 20 minutos ninguno de los dos habló casi nada, que era una cantidad de silencio que Perpetua encontró más confortable de lo que esperaba, porque estaba acostumbrada a los silencios cargados de Evaristo, silencios que pesaban y que amenazaban. Y el silencio de Eutimio era distinto. Era un silencio de persona que simplemente no habla si no tiene que decir, sin segunda intención y sin carga. En Churincio, en la farmacia veterinaria que quedaba frente a la presidencia municipal, el dependiente, un joven de no más de 20 años con lentes y conocimientos recién adquiridos, les dijo el precio del medicamento que necesitaban para el becerro. Era más de lo que Perpetua traía, pero entre lo que ella tenía y lo que Eutimio pudo sacar de los bolsillos de la chamarra, alcanzó con 4 pesos de sobra que Eutimio le pasó al joven con el gesto indiferente de alguien que no va a humillarse, ni regateando ni agradeciendo en exceso. Perpetua guardó silencio en ese momento, pero no perdió el detalle. No perdió la manera en que Eutimio sacó esos billetes sin dramatismo y sin hacer comentario sobre el hecho de que eran los últimos que tenía, porque ella reconocía ese gesto, lo reconocía de los tiempos en que su madre pagaba las cosas con exactamente lo que alcanzaba, y no una cara de orgullo ni una de vergüenza, sino una cara de simple realidad. De regreso en la troca, con el medicamento en una bolsa de papel entre los dos, Perpetua le preguntó, sin mirarlo, si tenía dónde quedarse ella. La pregunta sonó más directa de lo que pretendía, porque el cansancio le había limado los bordes a su vocabulario. Eutimio
Tardó un momento en responder. Después dijo que había un cuarto en la casa que ya no usaba nadie, que tenía catre y cobijas, y que si quería trabajar a medias habría que hablar de las condiciones, pero que eso podía ser mañana. Esa primera noche, Perpetua durmió en el cuarto que Eutimio le indicó, un espacio de 3 por 4 metros con paredes de adobe encalado y un ventanuco que daba al patio, con un catre de lona que crujía al peso pero que aguantaba, y una cobija de lana color café con un bordado de flores que se había ido deshilachando en las orillas hasta dejar solo el recuerdo del bordado original. Olía a encierro y a ropa guardada y a ese olor específico de los cuartos que llevan tiempo sin respirar. Pero Perpetua abrió el ventanuco. Respiró el aire de la noche que traía olor a tierra húmeda del temporal reciente y a estiércol y a los mezquites que rodeaban el ejido. Y eso le pareció mejor que cualquier otra cosa que hubiera respirado en mucho tiempo. Antes de acostarse, en el silencio de esa primera noche en ese lugar desconocido, sintió por primera vez en semanas que el nudo que llevaba en el pecho cedía aunque fuera 1 milímetro, y no supo si atribuírselo al agotamiento o a la distancia recorrida o al becerro que entre los dos habían inyectado esa tarde siguiendo al pie de la letra las instrucciones del veterinario por teléfono, y que al final de la tarde había empezado a mostrar señales de que la lucha no estaba perdida del todo. Se durmió antes de poder decidir a qué atribuírselo. Los primeros días en el ejido, el mezquite prieto, fueron para Perpetua un proceso de aprendizaje rápido y físico que no dejó mucho espacio para pensar en cosas que no fueran las tareas inmediatas, lo cual era exactamente lo que ella necesitaba sin haberlo pedido. Eutimio le mostró el funcionamiento del lugar con la economía de palabras que lo caracterizaba, señalando y nombrando y esperando que ella observara y preguntara lo que no entendiera, sin explicaciones largas, pero sin impaciencia tampoco. Con esa pedagogía práctica de quien aprendió todo lo que sabe mirando hacer a otros antes de intentarlo él mismo. Le mostró el fogón de la cocina y cómo había que prenderlo con la leña que estaba apilada en el corredor, y el tinaco del agua que se llenaba por las tardes cuando la presión era suficiente, y el solar donde había quelites y epazote y una mata de chiles serranos que producía más de lo que un hombre solo podía usar, y las herramientas que colgaban en el cuarto de los aperos con ese orden específico que tenía su propia lógica, aunque no fuera evidente a primera vista. Perpetua aprendió rápido, con esa capacidad de absorción que tienen las personas que han tenido que adaptarse muchas veces y en condiciones adversas, y que desarrollan una agilidad mental para entender sistemas nuevos que no tienen que ver con inteligencia abstracta, sino con la inteligencia concreta de quien ha tenido que sobrevivir. Al tercer día, ya prendía el fogón sola, y al cuarto ya había identificado cuál de las gallinas era la más peleadora, y había aprendido a acercarse al corral del toro desde el ángulo que lo ponía menos nervioso. El becerro mejoraba. Lo llamaban, sin ponerse de acuerdo en ello, simplemente el Beto, por ninguna razón particular, excepto que la primera vez que Perpetua se refirió a él así, Eutimio no lo corrigió, y así se quedó. El Beto era el tema neutral alrededor del cual sus conversaciones de esos primeros días podían orbitar sin entrar en territorios más complicados. El territorio de quién era cada uno y de dónde venía y por qué estaba donde estaba, que eran preguntas que ninguno de los dos había hecho todavía de manera directa y que ambos habían acordado sin decirlo dejar para después. La desconfianza de esos primeros días era mutua y visible y casi tangible, como el vapor que sube del suelo mojado cuando llega el sol. Y no era una desconfianza hostil, sino una desconfianza cautelosa.
La desconfianza de dos animales que se han encontrado en un territorio neutro y que se huelen desde lejos antes de decidir si acercarse. Eutimio observaba a Perpetua trabajar con esa mirada lateral e indirecta de los hombres de campo que no miran de frente lo que les llama la atención. Y lo que veía era una mujer que hacía el trabajo sin quejarse y sin pedir reconocimiento y sin comparar lo que hacía con lo que debería hacer o con lo que hacía en otro tiempo. Una mujer que simplemente hacía lo que había que hacer con la misma actitud práctica con que él mismo enfrentaba el trabajo. Y eso le resultaba más familiar y más tranquilizador que cualquier cosa que ella hubiera podido decir. Perpetua, por su parte, observaba a Eutimio con la misma atención oblicua y aprendía cosas que él no le contaba explícitamente. Que se levantaba antes del amanecer porque el sueño se le iba a las 4 de la mañana y prefería estar afuera que adentro cuando eso pasaba. Que comía poco y sin variedad, no por falta de apetito, sino por falta de ganas de cocinar para uno solo. Que hablaba con el toro mientras lo revisaba, con esa clase de conversación baja y continua que uno tiene con los animales cuando los ha tenido durante mucho tiempo y ya no necesita diferenciar entre hablarles y pensar en voz alta. Al sexto día llegó Refugito Garduño. Llegó por el camino de herradura de la parte de atrás, como llegaba siempre, a las 10 de la mañana, con un guisado de frijoles pintos con costilla y los ojos más atentos del mundo. Y cuando encontró a Perpetua barriendo el corredor de la casa con la escoba de raíces, se detuvo tan de golpe que el guisado casi se le derramó de la cazuela. Las dos mujeres se miraron. Refugito tardó exactamente 3 segundos en recuperarse de la sorpresa, que para ella era un tiempo récord porque estaba acostumbrada a procesar novedades con la velocidad de un rayo, y luego acomodó la cazuela en el antebrazo y extendió la mano libre hacia Perpetua, con una energía que no era exactamente cálida, pero que tampoco era fría. Era más bien la energía de alguien que ya decidió ser amistosa antes de saber si tiene razones para hacerlo. Se presentó como Refugito Garduño de la ranchería del Cerrito Verde, vecina de toda la vida del ejido, y le dijo a Perpetua que de dónde venía y desde cuándo estaba aquí y qué planes tenía, y si Eutimio le había mostrado ya el manantial que había detrás del mezquite grande, porque esa agua era mejor que la del tinaco para el maíz. Perpetua respondió lo necesario y guardó lo que no tenía ganas de compartir todavía. Con esa habilidad nueva que había desarrollado de dar información suficiente para no parecer esquiva sin dar tanta como para perder el control de su propia historia. Refugito se fue ese día con la cazuela vacía y la cabeza llena, y Perpetua supo, sin que nadie se lo dijera, que antes de que terminara la semana, todo el pueblo de Churincio iba a saber que había una mujer nueva en el ejido El Mezquite Prieto. Eutimio, que había observado el intercambio desde el pretil del corral sin acercarse, se acercó cuando Refugito se fue y le dijo a Perpetua, con una sequedad que era en realidad una especie de disculpa anticipada por lo que inevitablemente iba a pasar, que Refugito era buena gente, pero que no podía guardar una noticia más tiempo del que tarda el agua en hervir. Perpetua lo miró y le dijo que no se preocupara, que ella no tenía nada que esconder. Lo dijo con convicción suficiente para que sonara verdad, aunque ambos sabían, cada uno por su lado, que esa frase era más aspiracional que precisa. La convivencia fue construyendo sus propios ritmos con la paciencia de las cosas que crecen solas, sin que nadie las dirija. Perpetua empezó a levantarse a la misma hora que Eutimio, no porque él se lo pidiera, sino porque descubrió que en el silencio de las 4 de la mañana, cuando el cielo todavía era un asunto personal entre la oscuridad y las estrellas y el aire olía a humedad del rocío
y a los animales que dormían en el corral, sentía algo que se parecía peligrosamente a la paz, una paz prestada y provisional quizás, pero real en el momento de sentirla. Empezó a hacer el café antes de que Eutimio terminara de revisar el toro, y la primera mañana que lo hizo y lo dejó en la olla de peltre negro sobre el fogón sin decirle nada a él. Eutimio llegó a la cocina, encontró el café hecho y los 2 jarros servidos en la mesa, y se sentó sin decir nada, pero con un movimiento en la cara que no llegó a ser sonrisa, pero que fue algo en esa dirección, algo que Perpetua registró desde la esquina de su visión sin mirarlo directamente. Fue al 10.º día cuando Eutimio le preguntó, sin aviso y sin contexto, mientras los dos revisaban el sembrado de frijol que había que rescatar de la maleza, que qué la había traído hasta acá. La pregunta cayó entre los dos, como piedra en agua quieta, y los dos sintieron las ondas, aunque ninguno las nombrara. Perpetua siguió sacando maleza durante un momento, con los dedos metidos en la tierra, sintiendo la textura húmeda del surco y el olor vegetal y limpio de la maleza arrancada de raíz. Y luego dijo, sin alzar la vista, que una traición la había traído, y nada más. Eutimio no preguntó más. Siguió trabajando a su lado en silencio durante un rato largo, y luego dijo, también sin mirarla, que a él le había traído aquí no una traición, sino algo más parecido a un abandono, que no era lo mismo, pero que dolía de manera similar. Y eso fue todo lo que dijeron sobre eso ese día, pero fue suficiente para que algo entre ellos se acomodara en un lugar ligeramente diferente, como cuando uno mueve un mueble pesado aunque sea unos centímetros y el cuarto entero parece otro aunque nada visible haya cambiado. El veto mejoraba visiblemente. A los 12 días ya se tenía de pie con firmeza y empezaba a mostrar el carácter particular que iba a tener de adulto, que resultó ser un carácter curioso y terco y ligeramente melodramático, con tendencia a berrear sin razón aparente y a empujar con la cabeza cualquier cosa que encontrara a su altura. Perpetua le tomó cariño con esa rapidez que uno solo le toma cariño a las cosas que ha ayudado a salvar, porque hay algo en participar en la recuperación de algo que estaba perdiéndose, que crea un vínculo que no pide permiso ni explicación. Eutimio la veía interactuar con el veto, y en su cara pasaban cosas que él no habría sabido describir con palabras porque no estaba acostumbrado a describir lo que sentía, solo a sentirlo y a dejarlo pasar. Fue Modesta Cienfuegos quien llegó a finales de la segunda semana con su bicicleta y su bolsa de hierbas y sus ojos que cambiaban de color, y quien al ver a Perpetua no hizo ninguno de los rodeos que habría hecho cualquier otra persona. Llegó, la miró de arriba a abajo con la atención clínica de quien lleva décadas evaluando el estado real de las personas más allá de lo que dicen que están, y le dijo con la directitud sin adornos que era su marca personal, que se veía cansada del alma más que del cuerpo, que eso era lo más difícil de sanar, pero que no era imposible, y que si algún día quería hablar con alguien que no fuera a repetirlo ni a juzgarla, ahí estaba ella. Perpetua la miró con esa mezcla de sorpresa y reconocimiento que produce el encuentro con alguien que te ve antes de conocerte, y no dijo nada en ese momento, pero algo en su postura cedió 1 milímetro más, ese milímetro que se suma al anterior y que con el tiempo hace la diferencia. El mes de octubre llegó al ejido con sus tardes doradas y sus noches que empezaban a ponerse frías, el tipo de frío que empieza como una posibilidad en el anochecer y se confirma como realidad a medianoche cuando uno tiene que buscar otra cobija. Los mezquites no cambiaban de color como los árboles del norte del país, pero sí cambiaban de actitud. Se ponían más quietos, más densos de alguna manera,
como si estuvieran concentrándose en conservar el calor que habían acumulado durante el verano. Las milpas de maíz que Eutimio había sembrado en agosto empezaban a ponerse en jilote, y el olor de ese proceso, ese olor a humedad verde y a azúcar comenzando, se mezclaba con el olor de la leña del fogón por las mañanas, y con el olor del café y con el olor de la tierra después de la lluvia nocturna, y formaba en el ejido una atmósfera olfativa tan específica y tan cargada de sensación, que Perpetua empezó a asociarla con algo que reconocía como estar en un lugar propio, aunque esa palabra, propio, todavía le sonaba extraña, aplicada a un sitio donde llevaba menos de un mes. Una noche de mediados de octubre, cuando el frío ya era definitivo y las cobijas de lana eran insuficientes en los cuartos con adobe, que guarda el frío de otra manera que el tabique, Perpetua no pudo dormir. Salió al corredor con la cobija envuelta en los hombros y se sentó en el pretil de adobe que rodeaba el patio, y miró el cielo que en ese lugar sin contaminación lumínica era una cosa viva y profunda, llena de detalles que en las ciudades no existen, con la Vía Láctea visible como franja de luz difusa y las estrellas tan numerosas que parecía excesivo, más de lo necesario, como si el universo estuviera mostrando algo que normalmente prefiere guardar. Eutimio salió del cuarto principal 10 minutos después, con su propia cobija y sin sorpresa aparente de encontrarla ahí, como si fuera lo más natural del mundo encontrar a alguien sentado en el corredor a la 1 de la madrugada mirando las estrellas. Se sentó en el otro extremo del pretil a una distancia respetuosa y también miró hacia arriba durante un rato sin decir nada. Fue esa noche cuando hablaron de verdad por primera vez, no con la brevedad de los días anteriores, no con las palabras medidas del trabajo, sino con esa clase de conversación que solo se da en ciertos momentos de oscuridad y frío y cansancio, cuando las defensas bajan lo suficiente para dejar salir cosas que llevan tiempo queriendo salir. Fue Perpetua quien empezó. Tal vez porque el cielo encima de ella era tan enorme que hacía que sus secretos se sintieran relativamente pequeños, o tal vez porque llevaba semanas cargando sola con un peso que ya le había deformado los hombros. Le contó de Evaristo sin darle el nombre todavía. Le contó de los años en que fue perdiendo partes de sí misma sin darse cuenta hasta que no le quedó nada que perder. Y le contó de la tarde en que llegó a la casa y encontró lo que encontró, y de cómo se sentó en la banqueta de Zamora, y algo dentro de ella se enderezó. Habló en la oscuridad con la voz baja, y pareja de alguien que ya no llora al contar esas cosas porque ya las ha procesado en algún nivel, aunque no las haya digerido del todo. Eutimio escuchó sin interrumpir, que era su manera natural de escuchar, con toda la atención y sin el impulso de dar consejos o de comparar historias o de llenar los silencios con palabras de consuelo que no pedía nadie. Cuando Perpetua terminó, el silencio duró un tiempo que en la oscuridad era difícil de medir. Después Eutimio empezó a hablar él, también despacio, también sin mirarla directamente, sino mirando hacia el patio donde el Beto dormía en el corral, y el toro respiraba con ese ritmo profundo y rítmico de los animales grandes en reposo. Le habló de Rebeca sin amargura, con esa comprensión que era más difícil de cargar que el rencor. Le explicó que no le guardaba rencor porque entendía que el ejido era poca cosa para los sueños que ella tenía, y que él no había sabido o no había querido cambiar lo suficiente para que eso no importara. Le habló de sus padres y de cómo la muerte de su padre en el potrero le había parecido la muerte correcta para ese hombre, y de cómo la muerte de su madre le había parecido la muerte de alguien que ya no quería seguir, y de cómo ambas cosas se habían quedado en él como preguntas sin respuesta sobre lo que significa vivir de verdad, y no solo trabajar y aguantar.
Si en este momento sientes que algo aprieta aquí adentro, que esta historia te está moviendo cosas que no esperabas, eso me dice que eres de las personas que todavía sienten con todo, y eso es un don, aunque no siempre se sienta así. Regálame ese like. Comparte esta historia con alguien que la necesite escuchar hoy, con alguien que también esté cargando cosas pesadas y que necesite saber que otros también las cargan y que se puede seguir. Lo que viene ahora es lo que cambia todo, y quiero que lo escuches con el corazón todavía abierto. La conversación duró hasta las 3 de la mañana. Cuando terminó, ninguno de los dos había resuelto nada, pero los dos sentían que el aire entre ellos era distinto, que había algo que se había abierto que no iba a cerrarse de la misma manera. Se fueron a sus cuartos sin decirse más que las buenas noches, y Perpetua se envolvió en la cobija café de flores deshilachadas y se quedó mirando el techo de teja en la oscuridad durante un rato, escuchando el viento pasar entre las tejas y producir ese sonido de flauta grave y continuo que era la voz particular de esa casa, y pensó, con una claridad que no había tenido en mucho tiempo, que no recordaba la última vez que había hablado durante 2 horas seguidas con alguien que la escuchara sin interrumpirla ni corregirla, ni interpretar lo que decía en función de sus propios intereses. Esa constatación le produjo una emoción compleja que no supo si llamar gratitud o tristeza, o las dos cosas al mismo tiempo, y se durmió con esa emoción sin nombre instalada en el pecho con más comodidad que el nudo que había llevado ahí durante semanas. Noviembre llegó con el primer norte del año, ese viento que baja de la sierra con olor a pino y a piedra mojada, y que en cuestión de horas baja la temperatura 10 grados y obliga a sacar la ropa guardada del verano y a recordar dónde quedaron los calcetines gruesos y las chamarras forradas. El norte agarró al ejido de madrugada, cuando Perpetua y Eutimio ya dormían, y Perpetua se despertó con el ruido del viento en las tejas y con el frío colándose por el ventanuco que había olvidado cerrar del todo, y escuchó también otro sonido que la hizo incorporarse de inmediato. El veto berreando en el corral con ese timbre específico de animal asustado, diferente al berreo melodramático habitual, diferente al berreo de hambre. Era el berreo de algo que no entiende lo que está pasando y que necesita que alguien le diga que va a estar bien. Perpetua se puso la chamarra encima de la ropa con que dormía. Metió los pies en los guaraches ya reparados que había cosido ella misma con una aguja curva que encontró en el cuarto de los aperos, y salió al patio donde el norte pegaba con una fuerza que la hizo parpadear y hundir el mentón en el pecho. Eutimio ya estaba en el corral. Lo encontró ahí, en la oscuridad apenas rota por el farol de pilas que colgaba del gancho de la puerta, con el veto pegado a sus piernas temblando. No de frío exactamente, sino de ese temblor nervioso que produce el miedo en los animales jóvenes. Eutimio tenía una mano sobre el lomo del becerro y le hablaba en voz baja, con ese tono que usaba solo con los animales y que Perpetua había aprendido a reconocer desde la distancia, porque era un tono diferente a todos los demás, más suave, más paciente, el tono de alguien que no necesita demostrar nada. Perpetua entró al corral sin pedir permiso, se puso al otro lado del becerro y también le puso la mano en el lomo. El veto entre los dos fue calmando el temblor poco a poco, como un motor que se apaga gradualmente, y el norte seguía, pero adentro del corral, el viento pegaba menos directo porque los muros de piedra lo desviaban, y el farol de pilas oscilaba con cada ráfaga y hacía que las sombras de los tres se movieran en las paredes como figuras de una historia antigua que solo ellos podían leer. Estuvieron así, los dos de pie en el corral,
con el becerro entre ellos y el norte afuera, un tiempo que ninguno midió. En algún momento, Eutimio dijo, sin moverse, que el viento no iba a parar hasta el amanecer. Perpetua dijo que no importaba, y siguieron ahí. Era la primera vez que estaban tan cerca físicamente desde que Perpetua había llegado al ejido, separados solo por el ancho del becerro. Y los dos eran conscientes de esa cercanía con una conciencia que no era incómoda, sino todo lo contrario. Era una conciencia que traía consigo un calor que no era solo del cuerpo, sino de algo más difícil de ubicar. Cuando el veto se tumbó por fin en la tierra con la decisión abrupta que tienen los animales jóvenes cuando el sueño los vence, los dos se quedaron de pie mirándolo durante un momento, y luego Eutimio apagó el farol y salieron del corral juntos, y el norte los golpeó de nuevo al salir y los hizo caminar más rápido hacia el corredor de la casa. Y cuando llegaron bajo el techo del corredor, y el viento era solo sonido y no golpe físico, los dos se detuvieron al mismo tiempo y se miraron en la oscuridad, y ninguno de los dos dijo nada. Pero lo que pasó en ese silencio fue tan claro y tan real como cualquier cosa que pudieran haber dicho en voz alta. Las semanas que siguieron tuvieron esa textura particular de las cosas que crecen sin que nadie las vea crecer, pero que un día uno se da cuenta de que ya están ahí, grandes y arraigadas, sin posibilidad de ignorarlas. Perpetua y Eutimio seguían trabajando juntos durante el día con la misma eficiencia práctica de siempre, pero algo había cambiado en los márgenes de ese trabajo, en las pausas, en los momentos en que uno esperaba que el otro terminara algo antes de seguir, en la manera en que compartían el agua de la cubeta para lavarse las manos al terminar la jornada, sin que nadie tuviera que ceder el paso, porque los movimientos de ambos se habían ido ajustando solos al espacio del otro, con esa adaptación orgánica de las cosas que llevan tiempo conviviéndose. Los cafés de la mañana se habían vuelto más largos, con conversación real, no solo de trabajo, sino de otras cosas, de recuerdos de infancia y de cosas que les gustaban y de cosas que les causaban miedo. Conversaciones que a veces empezaban antes del amanecer y llegaban hasta que la luz era suficiente para salir al campo y que dejaban en los dos algo que se parecía al lujo de ser conocido por alguien, de existir en el pensamiento de otra persona de una manera que no es solo funcional. Fue en ese periodo que Perpetua empezó a notar las cosas pequeñas. La manera en que Eutimio dejaba siempre el leño más grueso para ella porque producía más calor y duraba más en el fogón, sin decírselo, sin señalarlo, como si fuera algo que hacía porque sí. La manera en que cuando regresaban del campo y ella tenía la cara quemada por el sol de noviembre, que engaña porque parece suave y no lo es, él sacaba sin comentarios el frasco de crema que tenía en el baño y lo dejaba en el pretil del corredor donde ella pudiera alcanzarlo sin tener que pedir nada. La manera en que si ella tosía en la madrugada, cosa que le pasaba cuando el frío era muy seco, al día siguiente aparecía en la cocina un vaso con agua de miel y limón que ninguno de los dos mencionaba. Perpetua guardaba esas cosas con cuidado, con la misma manera en que se guardan las cosas frágiles, porque había aprendido de la manera más dura que las cosas frágiles que uno descuida se rompen sin dar aviso y el daño es permanente. La comunidad, mientras tanto, había formado su propio veredicto sobre la situación. Refugito Garduño había cumplido con su función de información general con una eficiencia que habría sido admirable en cualquier otro contexto, y para finales de octubre todo el que tenía alguna relación con el ejido. El mezquite Prieto sabía que Eutimio Palafox tenía una mujer viviendo en su ejido. Las interpretaciones de ese hecho variaban según la disposición moral del intérprete.
Abundio el tendero se limitaba a registrar el aumento en las compras de Eutimio como dato económico y a tratar a Perpetua con la misma normalidad comercial con que trataba a cualquier cliente. El tacho, desde su banca del jardín, comentó cuando alguien le preguntó que Eutimio siempre había sido un hombre de buen juicio y que si había dejado entrar a alguien en su ejido era porque esa persona merecía estar ahí y que lo demás era asunto de ellos y de nadie más. El padre Eustaquio reservó su opinión para el confesionario y para una visita al ejido que hizo a mediados de noviembre, bajo el pretexto de llevar las estampitas de la guadalupana que repartía cada año antes del 12 de diciembre, donde miró a Perpetua con los ojos evaluadores de su oficio y a Eutimio con la pregunta implícita de si todo estaba en orden desde el punto de vista que él consideraba relevante. Y ambos lo trataron con respeto y con la distancia justa para que no tuviera excusa de meterse más de lo que se metió. Modesta Cienfuegos fue más directa, como era su costumbre. Llegó un martes de noviembre con sus hierbas y sus ojos cambiantes y se sentó en la cocina con las 2 tazas de café que Perpetua le sirvió sin que ella las pidiera. Y le dijo, mirándola fijo por encima de la taza, que se veía mejor que la primera vez que la había visto, que el alma le había recuperado algo de color y que eso era bueno, y que el cuerpo sigue al alma o el alma sigue al cuerpo, pero que al final los dos van juntos o se quedan atrás juntos. Perpetua le preguntó qué quería decir con eso. Modesta le dijo que quería decir exactamente lo que había dicho, y que si ella tenía una pregunta que hacerle, que la hiciera de frente porque el tiempo se acaba para todos, y no hay razón de andarse con rodeos cuando uno está en condiciones de decir la verdad. Perpetua la miró durante un momento y luego le dijo que tenía miedo. Modesta asintió como si eso fuera la respuesta más razonable del mundo y le dijo que el miedo era señal de que algo importaba y que las cosas que no importan no dan miedo y que por lo tanto el miedo en este caso era buena noticia. Perpetua se quedó con eso varios días, como se queda uno con los dichos de las personas que hablan desde una profundidad a la que uno todavía no llegó. El conflicto llegó en diciembre, y llegó de donde Perpetua menos esperaba, aunque en retrospectiva, en el análisis frío que uno hace cuando ya todo pasó, era de donde más lógico era que llegara. Llegó en la forma de un hombre que se apellidaba Fuentes, que apareció un jueves a mediodía en el portón del ejido en un coche gris, que no era nuevo, pero que era mejor que cualquier cosa que hubiera entrado por ese portón en mucho tiempo, y que preguntó a Refugito, que por casualidad o por diseño divino de la información, estaba pasando justo por ahí, si ahí vivía una mujer llamada Perpetua Mondragón. Refugito le dijo que sí, con la misma velocidad con que habría dado cualquier información, y luego se arrepintió a medias cuando vio la cara del hombre porque había en esa cara algo que no le gustó. No era hostilidad exactamente, sino algo más específico. La cara de alguien que viene a reclamar algo que considera suyo. Evaristo Fuentes tenía 40 años y la cara de alguien que había estado buscando durante semanas algo que se le había escapado de las manos, con las ojeras del insomnio y la mandíbula apretada del orgullo herido, que es una combinación que en los hombres de cierto tipo produce una energía que puede volverse peligrosa si no se maneja con cuidado. Entró al ejido porque el portón estaba abierto y nadie lo detuvo, y encontró a Perpetua en el solar recogiendo los chiles serranos que quedaban en la mata, con las manos trabajadas de semanas de campo y el cabello suelto porque esa mañana no había tenido tiempo de trenzárselo. Y cuando ella alzó la vista y lo vio parado entre los mezquites con el sol de diciembre detrás de él,
Se le fue el color de la cara en una fracción de segundo antes de que algo en ella se recompusiera con esa misma velocidad. Ese mismo enderezamiento interior que había sentido en la banqueta de Zamora meses atrás. Evaristo dijo su nombre como si lo que dijeran los nombres por sí solos fuera suficiente para obligar a alguien a algo. Perpetua le dijo que qué quería. Evaristo le dijo que venía a hablar con ella, que tenían cosas que resolver entre los dos, que ella se había ido sin darle oportunidad de explicar nada, que había cometido un error, pero que eso no era razón para desaparecer así de la vida de alguien sin decir nada. Perpetua lo escuchó con los brazos cruzados y los chiles en la mano y los ojos con esa claridad fría que uno solo tiene cuando ya superó el miedo que alguien le producía, cuando ya el poder de esa persona sobre uno se terminó, aunque esa persona todavía no lo sabe. Le dijo que ya no había nada que hablar, que lo que había visto era suficiente, y que si él había venido con la idea de que ella iba a regresar, había venido en vano. Evaristo entonces cambió de registro, como suelen hacer los hombres de ese tipo cuando la negociación directa no funciona, y empezó a hablar de lo que ella le debía, de la casa donde había vivido, de la ropa que él le había comprado, de los años que él había trabajado para mantenerla, convirtiendo 4 años de matrimonio en una factura que se presentaba como argumento para que ella cediera en algo que en realidad él no estaba pidiendo con claridad, porque en el fondo lo que pedía no tenía nombre decente. Perpetua lo escuchó hasta que terminó ese registro también, y luego le dijo con una voz que no temblaba, pero que tampoco era dura. Era simplemente firme como el adobe bien cocido, que ella no le debía nada, que si había cuentas que ajustar entre ellos, las iba a ajustar la ley, porque ella había trabajado todos esos años con trabajo no pagado que también tenía valor, y que le pedía que se fuera del ejido porque estaba en propiedad privada sin invitación. Fue en ese momento que Eutimio apareció en el solar. No llegó con prisa ni con dramatismo. Llegó como llegaba a todos lados, con esa economía de movimientos que era su marca, y se paró a distancia suficiente para que su presencia fuera visible sin ser amenazante, con las manos en los bolsillos de la chamarra y una expresión que no era de pelea, pero que tampoco dejaba duda de que estaba ahí y de que iba a quedarse ahí. Evaristo lo miró. Eutimio lo miró. Entre los dos pasó ese tipo de evaluación silenciosa que hacen los hombres en ciertas circunstancias y que no requiere palabras, porque las palabras serían redundantes. Evaristo dijo, con la arrogancia del que está perdiendo, pero todavía no lo admite, que quién era él para meterse. Eutimio le respondió, con la calma de quien tiene la tierra bajo los pies de su lado, que era el dueño de la propiedad donde él estaba parado, y que si la señora le pedía que se fuera, él le pedía lo mismo. Evaristo se fue, no sin antes lanzar una última frase dirigida a Perpetua, una frase que era de las que uno lanza cuando sabe que va perdido pero quiere dejar una herida de salida, una frase sobre lo que ella creía que era y lo que en realidad era, y sobre los errores que iba a seguir cometiendo. Perpetua no le respondió. Lo miró irse sin bajar los ojos ni mover los brazos cruzados, y escuchó el motor del coche gris encenderse y el ruido alejarse por la terracería hasta que el polvo levantado fue lo único visible, y luego tampoco eso. Solo cuando el silencio fue completo, dejó bajar los brazos, y los chiles que había estado sosteniendo cayeron al suelo, y ninguno de los dos hizo nada por recogerlos todavía. Eutimio no le preguntó nada. No le preguntó si estaba bien. No le preguntó quién era ese hombre, aunque ya lo había deducido.
No le preguntó qué quería o qué le había dicho exactamente. Se acercó, se agachó, recogió los chiles uno por uno del suelo y se los entregó. Perpetua los tomó. Sus manos se tocaron en ese intercambio un segundo, no más, pero ese segundo fue de los que dejan huella, porque ninguno de los dos lo buscó y ninguno de los dos lo evitó. Eutimio le dijo entonces, mirándola directo, que si ese hombre volvía, que le avisara. Perpetua le dijo que sí, pero que no iba a volver. Eutimio le preguntó por qué estaba segura. Perpetua le dijo que porque ya no había nada que viniera a buscar. Y en la manera en que lo dijo, con esa firmeza sin aspavientos que solo produce la convicción real, Eutimio entendió que era verdad. Lo que pasó esa noche fue inevitable en el sentido de que lo que ha estado creciendo sin prisa durante semanas, en algún momento llega a su tamaño completo y ya no cabe en el espacio donde estaba. Perpetua y Eutimio se sentaron en el corredor después de cenar, como habían hecho tantas noches, con el frío de diciembre que ya era definitivo y serio y que olía a leña quemada de todos los fogones del ejido y a la tierra seca y a los mezquites que guardaban en sus ramas algo de la temperatura del día para soltarla despacio durante la noche. El cielo estaba sin luna y las estrellas eran las mismas de siempre, pero parecían más cercanas, o quizás eran los dos los que estaban más cercanos al mundo que los rodeaba, con esa apertura que deja en uno los días difíciles cuando ya pasaron y uno todavía está de pie. Eutimio habló primero, cosa que era inusual. Le dijo que quería preguntarle algo. Perpetua dijo que preguntara. Eutimio se quedó callado un momento, con la vista en el patio, y luego dijo que quería saber si ella pensaba quedarse. No dijo en el ejido, no dijo en este lugar, dijo simplemente si pensaba quedarse. Y ambos entendieron que la pregunta era más grande que el ejido. Perpetua tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería que la respuesta fuera exacta. Quería que las palabras que eligiera fueran precisas, porque había aprendido de la manera difícil que las palabras inexactas crean promesas que no corresponden a la realidad, y que esas promesas cuando se rompen hacen un daño particular. Le dijo que sí quería quedarse, pero que también tenía miedo de quedarse, y que esas dos cosas no se cancelaban, sino que existían al mismo tiempo, y que quería ser honesta con él sobre eso. Eutimio asintió despacio. Dijo que entendía eso. Dijo que él también tenía miedo, que 4 años solo le habían dado tiempo de aprender a no necesitar a nadie y que desaprender eso no iba a ser rápido ni fácil, pero que también había aprendido que la alternativa, seguir solo indefinidamente, era una manera de estar vivo que no era exactamente vivir. Perpetua lo miró de lado en la oscuridad. Le preguntó, con una voz que era más suave de lo que normalmente le salía, si él la estaba pidiendo que se quedara. Eutimio tardó en responder, con ese silencio suyo que no era evasión, sino pensamiento real, y luego dijo que sí, que eso era lo que estaba haciendo, aunque no estaba seguro de tener el derecho de pedírselo porque ella no le debía nada y porque él no podía ofrecerle gran cosa más que tierra y trabajo y una casa que necesitaba reparaciones y un becerro que iba a ser toro algún día y mucho silencio, aunque ese silencio, señaló con algo que casi fue humor en la voz, había resultado ser de buena calidad. Perpetua no respondió de inmediato. Miró el patio también. Miró el corral donde el Beto dormía. Miró los mezquites que se movían con el viento frío con esa paciencia suya de cosa permanente. Y luego le dijo que sí se quedaba, y que el silencio le parecía bien, que había aprendido a distinguir entre los silencios que oprimen y los que dan espacio,
y que el de él era de los segundos. No se tocaron esa noche más que con las palabras. No había prisa para nada. Habían aprendido los dos, cada uno a su manera y por sus propios caminos difíciles, que las cosas que son reales no necesitan prisa, que la prisa es para las cosas que uno teme que se escapen si no las agarra rápido, y lo real no se escapa porque ya está ahí. Se quedaron sentados en el corredor hasta que el frío fue demasiado incluso para la cobija, y luego se despidieron en el punto donde el pasillo se dividía hacia sus cuartos con una sencillez que era en sí misma una forma de ternura, porque había entre ellos ya suficiente confianza para que no todo tuviera que ser subrayado. Enero llegó con lluvias inesperadas que para esa región eran inusuales en esa época y que convirtieron los caminos de terracería en arroyos temporales de lodo amarillo que el sol de mediodía tardaba horas en secar. Las parcelas de Eutimio, que para ese momento eran parcelas compartidas en el trabajo, aunque el título siguiera siendo de él, habían pasado por la cosecha de noviembre con una productividad mayor que los años anteriores, lo cual Eutimio atribuía en parte al trabajo adicional de Perpetua en el deshierve de septiembre, y en parte a que la lluvia había caído bien ese año, y que ambas explicaciones eran verdaderas y no se excluían. El dinero de la cosecha les permitió hacer reparaciones que el ejido necesitaba desde hacía tiempo, empezando por el techo del cuarto de los aperos, que tenía una teja rota que dejaba entrar el agua cuando llovía fuerte, siguiendo por el gozne de la puerta principal, que Eutimio puso de vuelta con las herramientas y la destreza acumulada de décadas de arreglar cosas solo, y terminando con el muro del corral, al que le faltaban piedras en 3 secciones distintas, y que Perpetua ayudó a reconstruir con esa aplicación física total que ponía en todas las tareas, sin calcular si era trabajo de mujer o no lo era, categoría que para ella había dejado de tener sentido operativo desde hacía mucho tiempo. Fue en enero también cuando Modesta Cienfuegos llegó un miércoles y en lugar de sentarse en la cocina como de costumbre, se quedó en el corredor con los tres juntos por primera vez en el mismo espacio, y les sirvió el café que ella misma traía en un termo, porque decía que el café hecho en fogón de leña sabe diferente al café de estufa, y que ese diferente es mejor. Y los miró a los dos con esos ojos que cambiaban de color, y les dijo, sin preámbulo ni suavización, que el pueblo estaba hablando y que lo que decía el pueblo no era su problema de ellos, sino el problema del pueblo, pero que si algún día querían resolver esa parte de la manera que se resuelven estas cosas en estos pueblos, que ella conocía a alguien que conocía al juez del registro civil de Churincio, que era persona de buen trato y sin complicaciones. Perpetua y Eutimio se miraron. Modesta bebió su café como si no hubiera dicho nada fuera de lo ordinario. Lo que dijo Modesta no fue urgente en el sentido de que nadie los estaba presionando de manera que pudiera hacerles daño, pero fue como nombrar en voz alta algo que ya existía y que al nombrarse se volvió más real y más presente. En los días que siguieron, ese algo tuvo que ocupar espacio en los pensamientos de los dos, en los cafés de la mañana y en los silencios del campo y en las noches del corredor, y fue tomando forma poco a poco con la misma paciencia con que el veto había tomado la forma de lo que iba a hacer, sin anunciarlo, pero sin poder evitarlo tampoco. Fue una tarde de febrero, con el sol de las 4 pegando de costado sobre el patio y haciendo largas las sombras de los mezquites sobre la tierra del ejido, que Eutimio se paró junto a Perpetua en el solar mientras ella revisaba las matas de frijol que había sembrado en el temporal chico, y le preguntó, sin elaborar mucho,
si ella quería casarse con él. No fue una pregunta elaborada ni romantizada. Fue una pregunta directa como eran todas sus preguntas, con esa honestidad un poco áspera de los hombres que no saben adornar las cosas, pero que tampoco las esconden. Perpetua se enderezó, se sacudió la tierra de las manos y lo miró durante un momento con esa mirada directa que era lo más parecido a su firma personal. Le preguntó que si él estaba seguro. Eutimio le dijo que si no estuviera seguro, no preguntaría. Perpetua le dijo que sí, y luego volvió a agacharse sobre las matas de frijol porque había que terminar la revisión antes de que se fuera la luz. Y Eutimio se quedó parado un momento más, como si necesitara que la tierra debajo de él confirmara lo que acababa de pasar, y luego también volvió al trabajo, y los dos siguieron con el solar como si nada hubiera cambiado, aunque ambos sabían que todo había cambiado. El trámite en el registro civil de Churincio fue exactamente lo que Modesta había prometido, sin complicaciones. El juez, un hombre de nombre Crisóforo, con bigote entrecano y sello oficial, que golpeaba los documentos con una satisfacción evidente, los atendió un martes de marzo por la mañana, en una oficina pequeña que olía a papel viejo y a café de olla, con Modesta Cienfuegos y el viejo Tacho Villanueva como testigos, porque el Tacho había resultado ser alguien que Perpetua había ido conociendo en las visitas al pueblo y que la había adoptado con esa benevolencia de los ancianos que ya no necesitan protegerse de las personas nuevas, porque han visto suficiente para saber que vale más la apertura que la cautela. El padre Eustaquio, consultado por cortesía más que por necesidad, había respondido que era asunto de ellos y que si después querían bendecir la unión por la iglesia, la puerta estaba abierta, lo cual era de su parte una generosidad que quizás nadie esperaba de él, pero que el Tacho explicó con su filosofía habitual, diciendo que hasta el agua más quieta tiene corrientes por abajo que no se ven. Refugito Garduño no fue al registro civil porque nadie la invitó, pero supo de la boda antes de que el sello oficial cayera sobre el papel. Y esa misma tarde llegó al ejido con un guisado de pollo en salsa verde que bastaba para 10 personas, aunque solo fueran 4, y con una expresión en la cara que era la combinación exacta de la felicidad de tener razón y la alegría genuina por los demás que caracterizaba a Refugito en sus mejores momentos, que eran más frecuentes de lo que su fama de chismosa habría permitido suponer. Le dijo a Perpetua, mientras destapaba la cazuela en la cocina con el ruido festivo del vapor escapándose, que desde que la vio por primera vez, supo que esa mujer era de las que se quedan. Y Perpetua no le preguntó cómo lo había sabido, porque en ese momento no le pareció importante saberlo. Lo que le pareció importante fue el olor del pollo en salsa verde, llenando la cocina del ejido, con ese calor particular de la comida que alguien hace con las manos para otra persona. Abundio el tendero fue el primero en saber porque Modesta pasó por la tienda de regreso del registro civil y se lo dijo con la misma directitud con que hacía todo. Y Abundio anotó el dato en el registro mental donde guardaba las cosas importantes del pueblo y felicitó a Modesta con un apretón de manos y una sonrisa bajo el bigote de morsa que era la señal máxima de su entusiasmo. Los meses que siguieron al casamiento fueron los primeros meses de la vida adulta de Perpetua Mondragón, en que el tiempo pasó sin que ella lo estuviera vigilando, con la desconfianza de quien espera que algo bueno se acabe. Fue aprendiendo eso, la manera de estar en algo sin esperar que termine, con la lentitud propia de quien ha tenido que desaprender muchas cosas para hacer espacio a las nuevas. Pero fue aprendiéndolo. Eutimio aprendió también, a su ritmo y a su manera, que el ejido tenía un tamaño diferente cuando había 2 personas en él,
que los mismos 12 metros del corredor eran distintos cuando uno no los recorría solo siempre, que el café tenía otro sabor cuando alguien lo había hecho pensando en que uno llegara, no porque el café fuera diferente, sino porque uno era diferente al recibirlo. La tierra del ejido respondió al trabajo compartido con la generosidad que tiene la tierra cuando la trabajan con constancia y con respeto, y las 12 hectáreas que habían estado cayendo volvieron a levantarse de a poco, primero las más cercanas a la casa donde el agua llegaba mejor, luego las más alejadas que requerían el viaje en la troca y la manguera larga y las manos de los dos para que el riego llegara parejo. El Beto creció hasta volverse lo que iba a ser, un toro joven de buen tamaño y carácter conocido, el mismo carácter terco y melodramático del becerro pero con más masa detrás, y Perpetua le decía de vez en cuando nadie la oía, que de todos los inicios posibles que podría haber tenido en ese lugar, haber llegado y arrodillarse en la tierra junto a ese animal moribundo, había sido el más extraño y el más exacto. El inicio que sin saber nada ella hubiera elegido si le hubieran preguntado qué clase de historia quería que fuera la suya. Modesta. Cienfuegos siguió llegando en su bicicleta cada 2 o 3 semanas, pero el propósito de las visitas había cambiado sin que nadie lo declarara. Ya no era el de la guardia compasiva de alguien que va a asegurarse de que otro no se convierta en piedra. Era el de la visita entre personas que se tienen afecto y que encuentran valor en la compañía mutua. Y en esas visitas, Modesta le fue enseñando a Perpetua los usos de las plantas del mezquital, las que sirven para la tos y las que sirven para el estómago y las que sirven para esa tristeza sin nombre que de vez en cuando llega sin avisar aunque las cosas vayan bien, porque esa tristeza, explicaba Modesta, no es señal de que algo esté mal, sino de que el alma tiene memoria larga y a veces la recorre aunque uno preferiría que no lo hiciera. El Tacho Villanueva fue elegido a visitar a Eutimio una mañana de mayo, caminando los 2 kilómetros desde el pueblo con sus 84 años y su bastón de mezquite, y se sentó en el corredor con un vaso de agua fría que Perpetua le trajo y le dijo a Eutimio, con esa voz de quien ha esperado el momento exacto para decir algo que lleva tiempo preparado, que lo que tenían ahí era bueno, pero que lo bueno requiere trabajo igual que la tierra, que no se puede sembrar una vez y esperar que la cosecha llegue sola, que hay que regresar cada día con las manos y con la intención y con la disposición de que a veces la cosecha no llega como uno la planeó, pero llega. Eutimio lo escuchó con la atención que siempre daba a las palabras del Tacho, que era una atención de las que limpian el oído antes de escuchar, y le dijo que sí, que lo sabía, que eso era lo que iba a hacer. El Tacho asintió con satisfacción, como quien comprueba que una semilla cayó en tierra buena, y luego se quedó sentado un rato más, solo disfrutando el agua fría y la sombra del mezquite que crecía junto al corredor. Y Perpetua, que había escuchado desde la cocina sin participar, sintió algo que solo puede describirse como gratitud de las complejas, la gratitud que no es solo por un favor, sino por la clase de mundo que permite que un hombre de 84 años camine 2 kilómetros para decirle algo importante a alguien que lo necesita escuchar. Fue en una tarde de ese mismo mayo, con el temporal recién iniciado y el olor de las primeras lluvias fuertes en el aire, ese olor que es uno de los más poderosos del mundo porque activa memorias que uno no sabía que tenía, que Perpetua se detuvo en medio del solar con la azada en la mano y miró el ejido desde ese punto. Lo miró completo, los mezquites y el corral, y la casa de adobe con sus tejas de barro y el portón de madera y la troca color guinda estacionada junto al muro, y el Beto en el corral y el humo saliendo de la chimenea de la cocina,
porque Eutimio había prendido el fogón más temprano porque iba a llover, y sintió algo que tardó un momento en reconocer, porque hacía mucho tiempo que no lo sentía, y porque cuando lo había sentido antes, siempre había tenido un nombre diferente. Y el nombre que le dio esta vez, el único nombre que le correspondía, era este: pertenencia. No se lo dijo a nadie en ese momento. No lo dijo en voz alta. Lo guardó como se guardan las cosas que son completamente de uno, sin compartir todavía, sin necesitar testigos todavía. Lo guardó y siguió con la azada en el solar mientras las nubes del temporal se acomodaban sobre los cerros con esa lentitud majestuosa que tienen las nubes grandes cuando vienen con agua de verdad, y el olor a tierra mojada empezó a llegar desde el poniente antes de que la lluvia llegara todavía. Y en algún momento llegó también Eutimio al solar y se puso a trabajar a su lado sin decir nada y sin necesitar decir nada. Y los dos siguieron con la tierra hasta que las primeras gotas cayeron gruesas y tibias, de las primeras gotas que siempre son las más grandes antes de que la lluvia se formalice en cortina. Y entonces sí se miraron y se rieron, los dos, con esa risa que no necesita chiste, porque el disparador es simplemente estar ahí y ser consciente de eso. Y corrieron bajo el corredor y se quedaron parados viendo caer la lluvia sobre el ejido, sobre los mezquites y sobre el corral y sobre la tierra que acababan de sembrar. Y el agua golpeaba el techo de teja con ese repiqueteo que es uno de los sonidos más antiguos que conoce el oído humano. Y era suficiente. Era exactamente suficiente. Era todo lo que había que ser en ese momento. Hay lugares que uno encuentra cuando ya creía que no había más lugares para encontrar. Hay personas que llegan en el momento en que uno menos las esperaba y más las necesitaba, no como salvadores ni como respuestas, sino como compañía, que es la cosa más difícil de encontrar y la más necesaria. Y hay animales que se están muriendo en un corral de piedra, suelta una mañana de octubre, que sin saberlo están tejiendo el primer hilo de algo que va a durar mucho más que ellos, que va a durar lo que duren dos personas que aprendieron juntas que los recomienzos no son una segunda oportunidad, sino una primera oportunidad de ser lo que siempre se fue, sin haber tenido el espacio para serlo. En ese ejido olvidado del norte de Michoacán, entre los mezquites torcidos y la tierra colorada y el silencio de buena calidad, Perpetua Mondragón y Eutimio Palafox aprendieron la única lección que vale la pena aprender dos veces: que la vida no se termina donde uno cree que se termina, que a veces el final de un camino es simplemente el lugar donde empieza el camino real, y que el amor que crece despacio sobre tierra trabajada es el único que tiene raíces suficientemente hondas para aguantar todos los nortes que todavía están por venir.